Cuando abrí la puerta aquella mañana de miércoles, esperando encontrar a Isabel con su sonrisa matutina y el café que siempre preparaba, me encontré con una nota pegada a la gastada madera. No te quejes, tus muebles ya están vendidos. ¡Chao! Las palabras bailaban ante mis ojos como serpientes venenosas, cada letra una puñalada en el pecho. Mis piernas temblaron y por un momento pensé que me desmayaría allí mismo, en el frío pasillo del edificio. El chao seco resonaba en mi mente como un eco diabólico, mientras empujaba la puerta y entraba en lo que quedaba de mi hogar. El apartamento estaba vacío, completamente vacío. Donde antes se erguía majestuosa mi butaca de terciopelo bordó, la que mi querido Antonio me había regalado en nuestro 10º aniversario de bodas, ahora solo había la forma cuadrada de la suciedad en el suelo de parquet, como una cicatriz en el piso. El escritorio de caoba de la abuela Elena, donde escribía cartas a mis nietas todos los domingos, había desaparecido, dejando atrás solo los agujeros de los clavos en la pared donde estaban los cajones. Mis ojos recorrieron cada rincón de ese espacio que, hacía pocas horas, aún respiraba historia y afecto, y ahora se había transformado en una cueva fría y sin alma. Caminé por la sala con pasos lentos, cada pisada resonando de forma asombrosamente vacía. La vitrina que guardaba las tazas de porcelana de mi boda, los platitos de postre que usaba en las visitas de las vecinas, todo había sido arrancado de allí como si nunca hubiera existido. En el dormitorio, la situación se repetía. La cama matrimonial donde dormí sola durante 5 años desde que Antonio partió, el armario que guardaba aún algunas de sus camisas porque su olor aún me reconfortaba en las noches de insomnio, el tocador donde todas las mañanas arreglaba mi cabello canoso con el cepillo de plata que me regaló mi madre, todo se había convertido en aire, humo, recuerdo. Dolón de haber sido engañada, de tener mi confianza pisoteada, de haber sido tratada como una anciana ingenua e indefensa. El chao de la nota resonaba en mi mente como un insulto final, un desprecio absoluto por todo lo que yo representaba. Me levanté del suelo con dificultad, las articulaciones protestando contra el esfuerzo. Caminé hasta la ventana de la sala, desde donde siempre me gustaba observar el movimiento de la calle, y miré hacia abajo. Allí estaba Pablo, el portero jubilado del edificio, barriendo la acera con su vieja escoba y su calma habitual. Pablo era un hombre de pocas palabras, pero de mucha sabiduría. Había trabajado en la portería durante 20 años antes de jubilarse, e incluso después seguía prestando pequeños servicios al condominio. Él conocía a todos los vecinos, sabía de sus historias, sus problemas, sus alegrías. Si alguien podía ayudarme, era él. Fue entonces cuando Paulo intervino. Con su voz calma pero firme, comenzó a citar artículos del Código Penal, a explicar sobre los derechos de los ancianos, a mostrar las fotografías que habíamos tomado. Esto es un delito de apropiación indebida, dijo él, y considerando que la víctima es una persona mayor, hay agravantes. Usted está obligado por ley a registrar la denuncia. El policía cambió de postura inmediatamente, percibiendo que no estaba tratando solo con una anciana confundida, sino con alguien que conocía sus derechos. Durante el tiempo que esperamos en la comisaría, conocí a otras mujeres en situaciones similares. Una señora de 82 años había sido engañada por un falso vendedor de seguros médicos que consiguió acceder a su tarjeta de crédito. Otra, de 75 años, había sido víctima de la estafa del falso secuestro, en la que delincuentes llamaban diciendo que su nieto estaba detenido y necesitaba dinero para la fianza. Conversando con estas mujeres, me di cuenta de que no era un caso aislado. Había una red de personas que se especializaba en explotar a los ancianos, aprovechándose de nuestra soledad, de nuestra necesidad de afecto, de nuestra eventual fragilidad. Pero también me di cuenta de otra cosa: ninguna de nosotras estaba realmente sola. Todas teníamos a alguien, un vecino, un pariente, un amigo, que estaba dispuesto a ayudar, a acompañar, a apoyar. El problema era que muchas veces nosotras mismas nos aislamos por orgullo, por vergüenza, por no querer molestar.
Yo misma había pasado meses evitando hablar sobre mi situación financiera con los vecinos por considerarlo asunto privado, pero ahora entendía que esa privacidad había sido usada contra mí. Salimos de la comisaría con la denuncia en mano, pero yo sabía que eso era solo el comienzo. Paulo me explicó que el proceso sería largo, que necesitaríamos abogado, que no había garantía de que recuperaríamos los muebles o el dinero. Pero abuela Cecilia, dijo él, no es solo sobre los muebles, es sobre su dignidad, sobre mostrar que usted no es una víctima indefensa, es sobre impedir que esto le pase a otras personas. Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la vida de muchas otras personas. Busqué a otros ancianos del barrio que habían pasado por situaciones similares. Empecé por doña Eunice, del edificio de al lado, que había sido víctima de una estafa similar 2 años antes. Ella me contó su historia con lágrimas en los ojos y juntas decidimos formar un grupo de apoyo. Nuestro primer encuentro fue en mi salón vacío, sentadas en el suelo. Éramos solo 5 mujeres, todas con más de 70 años, todas con historias de traición y pérdida. Pero había algo poderoso en aquella reunión. Por primera vez sentía que no estaba sola en mi dolor. Cada una tenía su versión de la historia, pero todas llevaban la misma herida, la humillación de haber sido tratadas como personas sin valor, sin derechos, sin capacidad de reacción. Decidimos reunirnos todas las semanas y a cada encuentro más personas aparecían. Comenzamos a invitar a familiares, amigos, vecinos. Pablo se convirtió en nuestro asesor jurídico no oficial, enseñándonos sobre nuestros derechos, sobre cómo protegernos, sobre cómo ayudar a otras víctimas. Yo me convertí sin planearlo en una especie de líder del grupo, quizás porque mi historia era la más reciente, quizás porque tenía más energía para luchar. Durante esas reuniones descubrí algo que me conmocionó profundamente. Isabel no había actuado sola, formaba parte de una red organizada de cuidadoras que se dirigían específicamente a personas mayores vulnerables. Tenían un método. Primero, se acercaban a la víctima, ganaban su confianza, cartografiaban su situación financiera y sus bienes. Después, creaban una situación que les permitiera el acceso ilimitado a la casa, un viaje, una hospitalización, una visita a familiares. Finalmente, ejecutaban el golpe de forma rápida y eficiente, desapareciendo con todo lo que pudieran cargar. Doña Emilia había sido víctima del mismo esquema. Su cuidadora se llamaba Roberto y había usado exactamente las mismas técnicas. Ganó su confianza, cartografió sus bienes, creó una situación para que ella saliera de casa y vendió todo mientras ella estaba fuera. Otras mujeres del grupo tenían historias similares, con pequeñas variaciones en el método, pero siempre el mismo resultado: personas mayores despojadas no solo de sus bienes, sino de su dignidad. Fue entonces cuando decidimos que no bastaba con apoyarnos unas a otras, necesitábamos actuar. Comenzamos a documentar todos los casos, a reunir pruebas, a hacer un mapa de la red criminal. Pablo nos ayudó a entender qué tipo de información sería útil para la policía, cómo organizar nuestros testimonios, cómo fortalecer nuestro caso. Pero no fue fácil. En los primeros meses enfrentamos el descrédito por todas partes. Algunos vecinos nos veían como ancianas entrometidas que no tenían qué hacer. Algunos familiares pensaban que estábamos perdiendo el tiempo con algo que no daría resultado. Incluso algunos profesionales del derecho nos trataban con condescendencia, como si fuéramos incapaces de entender la complejidad del sistema legal. Fue en una de esas situaciones frustrantes que recibimos una visita inesperada. Era un miércoles por la tarde y estábamos reunidas en mi sala. Había logrado comprar 2 sillas de plástico y una mesa pequeña con el dinero de mi pensión cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con una mujer joven, bien vestida, que se presentó como abogada. «Mi nombre es doctora Regina Santos», dijo ella, «y me gustaría mucho conversar con ustedes sobre sus casos». La doctora Regina había tenido conocimiento de nuestro grupo a través de un artículo que salió en el periódico local sobre el aumento de los delitos contra personas mayores. Era especialista en derecho del consumidor y derechos de las personas mayores y se ofreció a representarnos pro bono, es decir, sin cobrar honorarios.
Tienen una cauta justa, dijo ella, y creo que podemos conseguir no solo indemnizaciones, sino también cambios en el sistema que protejan a otras personas mayores. Con la ayuda de la doctora Regina, nuestro caso ganó una nueva dimensión. Ella nos explicó que teníamos derecho no solo a indemnizaciones por los daños materiales, sino también por daños morales. Más importante aún, nos mostró que nuestro caso podría servir para cambiar políticas públicas, para crear mecanismos de protección más eficaces para las personas mayores. Fue entonces cuando sucedió algo que cambió completamente el rumbo de nuestra lucha. Durante una de las investigaciones de la policía, descubrieron que Isabel había usado documentos falsos para postularse al puesto de cuidadora. Su verdadero nombre era Marcia y tenía un extenso historial criminal, incluyendo otros golpes contra personas mayores. Más aún, formaba parte de una banda que actuaba en varios barrios de la ciudad, siempre con el mismo método. El descubrimiento fue impactante, pero también liberador. Yo no había sido víctima de un crimen pasional, cometido por alguien que conocía y en quien confiaba. Había sido víctima de criminales profesionales que usaban técnicas sofisticadas para explotar a personas vulnerables. Eso, de alguna manera, disminuía la humillación personal que sentía. Pero lo más importante sucedió cuando la policía logró rastrear algunos de mis muebles. Habían sido vendidos a una tienda de antigüedades en el centro de la ciudad y el dueño del establecimiento había guardado las facturas. Entre las piezas recuperadas estaba mi escritorio, el escritorio de la abuela Elena, donde había escrito tantas cartas, donde había hecho tantos planes, donde había llorado tantas lágrimas. Cuando vi el escritorio de nuevo, casi 2 años después del crimen, lloré como no lo había hecho en décadas. No era solo un mueble que regresaba. Era un pedazo de mi historia, de mi identidad, volviendo a casa. Pablo, que me había acompañado para reconocer la pieza, me tomó la mano y dijo: «¿Ves, doña Cecilia? ¿No te dije que no íbamos a desistir?». El juicio tuvo lugar en una fría mañana de julio. El juzgado estaba lleno. Nuestro caso había ganado repercusión en los medios y muchas personas vinieron a apoyarnos. Isabel, o Marcia, estaba allí, visiblemente nerviosa, acompañada de un abogado de oficio. Había cambiado el cabello, había adelgazado y parecía muy diferente a la mujer cariñosa que yo había conocido. Durante el juicio, tuve que contar mi historia una vez más, esta vez al juez. Hablé sobre la confianza que había depositado en ella, sobre cómo se había aprovechado de mi soledad, sobre la humillación que sentí cuando encontré el apartamento en vacío, pero también hablé sobre lo que había aprendido durante esos 2 años, que no estaba sola, que tenía derechos, que mi voz importaba. Isabel, Marcia, fue condenada a 3 años de prisión y a pagar una indemnización por daños materiales y morales. No era solo una victoria personal, era una victoria para todas las personas mayores que habían sido tratadas como ciudadanos de segunda clase, como personas sin derechos, como víctimas fáciles. Pero la verdadera transformación había ocurrido dentro de mí. Ya no era la misma mujer que se había sentado en el suelo del apartamento vacío, llorando por la pérdida de los muebles. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía, una capacidad de lucha que había permanecido dormida durante décadas. Más importante aún, había descubierto que mi experiencia podía ayudar a otras personas. Si usted ha seguido relatos como estos, considere suscribirse a nuestro canal para continuar recibiendo historias de superación y empoderamiento. Juntos, podemos crear una red de apoyo que marque la diferencia en la vida de muchas personas. Con parte de la indemnización, compré algunos muebles nuevos para el apartamento. No eran los mismos, nunca podrían serlo, pero fueron elegidos con cuidado, con amor, con la certeza de que merecía un hogar digno y bonito. El escritorio de la abuela Elena volvió a su lugar en la sala, y fue allí donde comencé a escribir mis memorias, registrando no solo mi historia, sino las historias de todas las mujeres que conocí durante ese viaje. Nuestro grupo de apoyo se transformó en una ONG legalmente constituida, la Asociación para la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores. Conseguimos una alianza con el ayuntamiento para crear un programa de capacitación para cuidadores, incluyendo verificación de antecedentes y seguimiento psicológico. También creamos una central de denuncias para delitos contra personas mayores,
y un programa de visitas domiciliarias para ancianos en situación de vulnerabilidad. Pero quizás lo más importante sea lo que sucedió conmigo internamente. Había pasado los 5 años después de la muerte de Antonio, sintiéndome invisible, irrelevante, como si mi vida hubiera terminado con la suya. El crimen de Isabel había despojado de mis bienes, pero también me había devuelto algo mucho más valioso, la certeza de que aún tenía mucho que ofrecer, mucho por qué luchar, mucho por vivir. Hoy, a los 80 años, despierto todas las mañanas con propósito. Mi apartamento ya no es silencioso, siempre está lleno de personas que vienen a buscar ayuda, apoyo, orientación. Mi escritorio ya no guarda solo cartas para mis nietas, sino también proyectos de ley, informes de actividades, cartas de agradecimiento de personas que han sido ayudadas por nuestro trabajo. La experiencia me enseñó que no importa la edad que tengamos, siempre podemos empezar de nuevo, siempre podemos reinventarnos, siempre podemos transformar nuestro dolor en fuerza, nuestra experiencia en sabiduría, nuestra vulnerabilidad en poder. El crimen que debería haberme destruido terminó fortaleciéndome. La traición que debería haberme aislado terminó conectándome con una comunidad de personas que comparten los mismos valores y los mismos sueños. Cuando miro hacia atrás, a aquella mañana terrible en que encontré la nota en la puerta, siento una gratitud extraña. No gratitud por el crimen, claro, pero gratitud por el viaje que inició. Gratitud por el descubrimiento de que era mucho más fuerte de lo que imaginaba. Gratitud por las personas maravillosas que conocí durante este proceso. Gratitud por la oportunidad de transformar mi experiencia en algo que pudiera ayudar a otras personas. La mayor lección que aprendí es que nunca debemos subestimar el poder de una persona decidida, independientemente de la edad. Nunca debemos aceptar ser tratados como invisibles, como incapaces, como víctimas pasivas. Todos tenemos una historia que contar, una experiencia que compartir, una contribución que dar a la sociedad. Hoy, cuando paso por la puerta donde estaba pegada aquella nota fatídica, ya no siento dolor. Siento orgullo. Orgullo de haber transformado la peor experiencia de mi vida en la mejor oportunidad de crecimiento que he tenido. Orgullo de haber demostrado, para mí misma y para el mundo, que una mujer de 78 años puede ser una fuerza transformadora, una líder, una guerrera. Mi escritorio de la abuela Elena continúa en el mismo lugar de la sala, pero ahora no guarda solo recuerdos del pasado, guarda proyectos para el futuro, sueños por realizar, batallas por vencer. Sobre él tengo una foto enmarcada de nuestro grupo en la primera reunión, sentadas en el suelo de mi sala vacía. Al lado, una foto más reciente de todas nosotras en el foro, el día en que se leyó la sentencia. La diferencia en nuestros rostros es impresionante. Pasamos de víctimas asustadas a mujeres empoderadas, confiadas, decididas. A veces, cuando estoy sola por la noche, tomo la nota que guardé como recuerdo. No te quejes, tus muebles ya están vendidos. Chao. Esas palabras que un día me destruyeron, ahora me fortalecen. Me recuerdan de dónde vengo, lo que he superado, de lo que soy capaz. Me recuerdan que quejarse, sí, es un derecho. Más que eso, es un deber. No se trata solo de muebles, nunca se trató solo de muebles. Se trata de dignidad, de respeto, del reconocimiento de que cada persona, independientemente de la edad, merece ser tratada como un ser humano completo, con derechos, con voz, con valor. Se trata de entender que la experiencia de vida es un tesoro, no una carga, que la sabiduría acumulada en décadas de vida es un recurso valioso para la sociedad, no un peso que debe ser descartado. Cada historia que escucho en nuestros encuentros semanales, cada lágrima que seco, cada mano que sostengo, cada victoria que celebramos, todo esto me recuerda la importancia de nunca rendirse, nunca aceptar la injusticia, nunca conformarse con el papel de víctima. Somos sobrevivientes, somos luchadoras, somos ejemplos de que la edad no es una limitación, sino una liberación. Liberación de los miedos tontos, de las preocupaciones superficiales, de la necesidad de aprobación ajena.
Hoy, cuando alguien me pregunta sobre aquel día terrible en que encontré el apartamento vacío, respondo con una sonrisa. Fue el día en que descubrí quién era realmente, porque fue allí, en el fondo del pozo, donde encontré la fuerza que no sabía que poseía. Fue allí, en la soledad más absoluta, donde descubrí que nunca estuve realmente sola. Fue allí, en la mayor humillación, donde encontré mi mayor dignidad. Si hay un mensaje que me gustaría dejar a cualquiera que esté pasando por dificultades, sin importar la edad, es este. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para luchar. Nunca es tarde para descubrir tu propia fuerza. Nunca es tarde para transformar tu dolor en poder, tu experiencia en sabiduría, tu vulnerabilidad en valentía. La vida nos puede despojar de nuestros bienes materiales, nos puede quitar a seres queridos, nos puede presentar desafíos que parecen imposibles de superar, pero hay algo que nadie nos puede quitar: nuestra capacidad de elegir cómo reaccionar, nuestra determinación de no aceptar la derrota, nuestra fuerza interior que solo se revela cuando la necesitamos. Soy Cecilia, tengo 80 años y esta es mi historia de renacimiento. Una historia que comenzó con una traición y terminó con una transformación. Una historia que comenzó con un adiós cruel y terminó con un hola lleno de posibilidades. Una historia que prueba que no importa cuántos años hayamos vivido, siempre podemos escribir un nuevo capítulo. Siempre podemos empezar de nuevo, siempre podemos ser más de lo que éramos ayer. Y si tú, que estás leyendo esta historia, ya no eres joven, debes saber que tu mejor época puede estar apenas comenzando, que tu experiencia es tu mayor tesoro, que tu voz importa, que tú importas, que nunca, nunca es tarde para descubrir quién eres realmente y de qué eres capaz. No te quejes, al contrario, quéjate sí, lucha sí, resiste sí, porque vales la pena, porque tu historia vale la pena, porque tienes todo el derecho a ser escuchado, respetado, valorado, porque no eres solo un número, una estadística, una persona de la tercera edad. Eres un ser humano completo, con sueños, derechos, potencial. Y eso nadie te lo puede quitar, nunca.